En relación a esto, muchachos, pues vámonos con lo principal, el punto de partida para estos temas que nos van a ayudar también a desglosar lo siguiente. Y partiremos del hecho de identificar el cómo se determina el salario diario. Me gustaría iniciar justamente con una situación en donde particularmente debemos de identificar el tema relacionado con un aspecto de carácter meramente aritmético que es importante considerar y que de esto desprende o depende de la correcta aplicación en materia de seguro social. Para ello, me gustaría anunciarles que la manera correcta cuando nosotros fijamos un sueldo a un trabajador, antes de retenciones, por supuesto, para determinar correctamente cómo es que le vamos a pagar por día de trabajo, por un día de trabajo, debemos de dividir esa cantidad entre 30, siendo que ésta se fije de manera mensual. En ocasiones, en la práctica e inclusive algunos sistemas de nómina pueden llegar a considerar inclusive una división entre 30.4. Por favor, nótese que esta operación aritmética, si es que se realiza de esta manera o si utilizas alguna calculadora para determinar el salario diario y utiliza el factor del 30.4, por favor, nótese que esos cálculos son incorrectos. No lo digo yo, lo dice y lo establece de esta manera la Ley Federal de Trabajo en el artículo 89, último párrafo. En ese artículo observarás que para determinar el salario diario, cuando éste se fije por semana o por mes, se tiene que dividir entre 7 o entre 30 respectivamente. Es importante resaltar que esta normativa no identifica, no distingue particularmente algún aspecto relacionado con que el mes que calcules sea de 31 días, o sea de 28 días, o sea de 30 días. No. Simple y sencillamente se limita a decir que cuando se establezca o se defina un importe por mes, para determinar esta cantidad diaria se divide entre 30, indistintamente al número de días que el mes donde estés calculando este importe tenga 31, 28 o 30 días. Entonces, en síntesis, muchachos, pongamos por favor el siguiente ejemplo. Aquí estoy abriendo una hoja de Excel que esto servirá para que en lo sucesivo podamos utilizarla a manera de pizarrón. Se los comenté la sesión pasada, en donde normalmente este tipo de dinámicas las sigo para explicar, para ejemplificar la idea de lo que estamos analizando. Entonces, aquí como en la escuela, muchachos, si ustedes gustan tomar notas, si ustedes gustan ir tomando sus notas con toda confianza, lo pueden hacer. Vamos a suponer, supongamos que en el siguiente ejemplo tenemos un sueldo mensual bruto que pactamos con un trabajador a través de contrato. Aquí, para hacerlo didáctico, muchachos, pediría de su apoyo. Ustedes díganme con qué cantidad gustan que juguemos para efectos didácticos con la explicación que vamos a desarrollar a lo largo de esta sesión. ¿Quién gusta darnos alguna cantidad, como la escuela? Pongan ustedes la cantidad sobre la cual vamos a poder jugar, que esta sea mensual. Perfecto. Aquí contador nos dice 15,000 pesos. Bien, gracias. Ok, sobre estos 15,000 pesos. Gracias, Ángel. Correcto. Juguemos con esos 15,000 pesos, muchachos. A ver, vamos a determinar el salario diario de este colaborador. De acuerdo a lo que estipula la normativa en Ley Federal de Trabajo, decíamos entonces, esto se divide entre 30. Sucede que nuestro salario diario quedaría en 500 pesos. Esto es lo que este trabajador ganará por un día de trabajo, ya sea que esto decidas tú pagárselo semanalmente o quincenalmente. Dependiendo de cómo decidas tú pagar ese salario, pues de manera diaria por un día de trabajo, esto es lo que representa ese pago, ese importe. Ok, ya que lo tenemos, ahora pasemos a las reglas particulares de la ley del seguro social, porque esto que te acabo de comentar solamente es laboral.
¿Qué pasa con la parte de seguro social? Bueno, para ello vamos al artículo 29 de la Ley del Seguro Social, fracción 2. Encontrarás que en esta disposición se enuncia que también el salario diario para su determinación, cuando se pague por semana, quincena o mes, se tiene que dividir la remuneración correspondiente entre 7, 15 o 30 respectivamente. Nótese que esto va en sintonía con lo que en la materia laboral acabamos de enunciar. Entonces, para efectos de seguro social, muchachos, juega exactamente de la misma manera. 15,000 entre 30. ¿De acuerdo? Conta, ¿con esto lo vamos a inscribir a seguro social? No. Recuerda, este salario diario sirve para determinar, para identificar cuánto le vas a pagar por día de trabajo al trabajador. Entonces, ¿como para qué nosotros determinamos un salario base de cotización? Bueno, porque ese salario base de cotización sirve como una referencia, y aquí lo vamos a poner, salario base de cotización, es aquella cantidad, es aquella referencia sobre la cual el Seguro Social cobrará las cuotas de seguridad social pertinentes, tanto para el patrón como para el trabajador. Sobre ese salario base de cotización se desprenden el pago o dependen del pago de las prestaciones en dinero que cada una de las ramas del seguro enuncia o contempla para el asegurado. En este sentido, el salario base de cotización es exclusivamente un concepto, muchachos, que se utiliza y se debe de utilizar para efectos de seguro social. Conta, ¿salario base de cotización es lo mismo que salario diario integrado? No, no es lo mismo. ¿Por qué? Siendo estrictos y apegándonos a la normatividad, el salario base de cotización es un concepto acuñado en la ley del seguro social para efectos de seguro social. El salario diario integrado es un concepto que se enuncia en la Ley Federal de Trabajo y que se utiliza para calcular, para determinar indemnizaciones, liquidaciones, cuando se dan despidos injustificados, cuando se le causa un perjuicio al trabajador, objeto de despedirlo o separarlo injustificadamente de su puesto de trabajo. Ojo y entiéndase que este último concepto que estoy enunciando no se refiere a lo que conocemos o identificamos como finiquito. El finiquito no entra aquí en la parte de esa liquidación. De hecho, cuando se despide injustificadamente a un trabajador, lo que se le paga en total o los conceptos que al final del día conlleva un pago de manera total son lo que corresponde al aguinaldo más lo que corresponde a la indemnización, a la liquidación. ¿De acuerdo? Son estos dos conceptos. En este concepto de finiquito, se consideran, por ejemplo, el sueldo de vengado, la parte proporcional de aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y en su caso la prima de antigüedad. En este otro concepto, que es el concepto de indemnización de la liquidación, encuentras conceptos como 3 meses de salario, dependiendo del tipo de contrato, 20 días por cada año de servicios, si es contrato por tiempo indeterminado, por ejemplo, y en su caso, salarios caídos. Esos conceptos, muchachos, son los que se consideran calculados tomando como referencia el salario diario integrado. ¿Me explicó? Solamente esos conceptos. Entonces, para eso, por eso decía estrictamente, en teoría, el salario base de cotización y el salario diario integrado funcionan y se utilizan para dos materias distintas. ¿Qué tenemos en la práctica? Bueno, en la práctica suele suceder que hay mucha confusión o se llega a mezclar mucho esos dos conceptos porque normalmente nos quedamos con lo que en el portal del ITSE llegamos a tener
en el formulario al momento de inscribir o registrar a un trabajador a Seguro Social. Notarás que en esos formularios, e inclusive en el SUA también así lo se mantiene, tiene el contexto o tiene el enunciado de salario diario integrado. Sí, en la mecánica de integración son muy similares ambos, pero vuelvo a repetir, hasta en tanto la redacción no se ajuste, utilizaremos o deberíamos estar utilizando un concepto para efectos laborales y otro concepto para efectos de seguro social. En este sentido, muchachos, permítanme por favor hacer este distintivo para efectos didácticos y enunciar, referirme al salario base de cotización a esa cantidad que estemos utilizando para efectos de cuotas obrero-patronales. Ese salario base de cotización en su integración, ustedes lo van a encontrar particularmente en el artículo 27 de la Ley del Seguro Social. El artículo 27 particularmente enuncia cómo se integra ese salario base de cotización. Ahora bien, en este supuesto vamos a considerar particularmente un aspecto en donde tendremos que manejar cómo es que integrándose este salario base de cotización, obviamente no vamos a llegar a una cantidad, por ejemplo, a nivel salario mínimo, como lo define o como pensaríamos que lo está definiendo el artículo 28 de la Ley del Seguro Social, cuando establece mínimos y máximos para aseguramiento. ¿Por qué? Bueno, permítame por favor desarrollar esta explicación. El artículo 27, Ley del Seguro Social, te dice que para integrar el salario base de cotización, este se conforma por una cuota diaria, es decir, lo que por día de trabajo el colaborador llega a percibir. En nuestro ejemplo, ¿esto se cumple? Sí, claro, esto se cumple, que es lo que nosotros identificamos como salario diario. Este es un primer elemento que integra para nosotros el salario base de cotización. Siguiente elemento. El artículo 27 también te dice que hay gratificaciones, que hay percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie. Siendo que en un vínculo laboral, de acuerdo a contrato, se pacten alguno de estos conceptos, estos integran al salario base de cotización. Y por si algo me hizo falta, dice Ley del Seguro Social, te aviso que cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo integra salario base de cotización. Y para ello, por ejemplo, en ocasiones, en la práctica, desgraciadamente, encontramos algunos conceptos que sí, a todas luces, son conceptos que integran o que suman, que se remuneran al trabajador por su trabajo, pero que erróneamente algunos asesores, algunas personas que están calculando y manejando nómina, no las integran. ¿Por qué? Pensando que estos son conceptos que no se deben de integrar o tratando de disfrazar esos conceptos con algunas descripciones que la propia Ley Federal de Trabajo enuncia. Te pongo un ejemplo. Probablemente te has encontrado con algunos conceptos como premios o bonos por productividad. He de decirte que el bono por productividad es un concepto que sí se debe de integrar al salario base de cotización. Algunos piensan que el bono por productividad no se integra porque siempre y cuando corresponda a esa productividad de una comisión de capacitación y adiestramiento que normalmente se conforma en las empresas y que puede acogerse o describirse o encuadrarse en esa descripción de esa remuneración que se le da a ese tipo de integrantes de esas comisiones, pues ahí lo dejan y piensan que haciéndolo así no integra salario base de cotización. Sin embargo, más adelante vamos a comentar al respecto. Resulta que que el Seguro Social emitió ya un criterio desde 2023, donde especificó que el bono por productividad es una remuneración a todas luces
de que el patrón paga a su trabajador por su trabajo, cumpliendo así la descripción de este artículo 27. Entonces, en esencia, muchachos, si alguno de ustedes, alguno de sus clientes, o cuando vayan a asesorar a algunas empresas o negocios y tengan implementado este concepto, es importante que no pierdan de vista que ese concepto sí se integra al salario base de cotización. ¿De acuerdo? Más adelante, vuelvo a repetir, les voy a dar ese criterio para que ustedes lo tengan presente. Ahora bien, esto es el panorama de manera general. ¿Qué pasaría entonces cuando nosotros hacemos una revisión de los elementos que al día de hoy yo tengo plasmados con mi trabajador o trabajadora, de acuerdo a contrato? Por regla general, de manera muy general, resulta importante considerar que Ley Federal de Trabajo nos dice que hay prestaciones mínimas que debemos de reconocer. Y aquí vamos a hacer la siguiente pregunta. A ver, muchachos, son tres conceptos que se enuncian en Ley Federal de Trabajo como prestaciones mínimas de ley. ¿Quién me dice la primera? Primer prestación mínima que establece Ley Federal de Trabajo. Correcto, contador, muy bien. Prima vacacional. Bueno, resulta que la prima vacacional, ¿qué crees? Es un elemento que integra salario base de cotización. ¿En dónde está? Aquí lo tienen. Este que estoy resaltando. Ahí está. Aquí encuentran ustedes a la prima vacacional. Siguiendo el ejemplo que tenemos, imagínense que nosotros pactamos en contrato con ese trabajador el otorgarle prestaciones mínimas de ley, que es lo que normalmente en muchos trabajos, en muchos lados, se oferta. Entonces, decíamos hace un momento, aquí yo tengo ya como un primer elemento mi cuota diaria. Aquí está. Ok. Segundo elemento, bien lo dijo el compañero, prima vacacional. Siguiente concepto. Correcto, Martínez dice aguinaldo. El aguinaldo, muchachos, es una gratificación y entra aquí. Entonces, podrás observar que las gratificaciones, la cuota diaria y la prima son elementos que sí o sí de base vas a tener. Elementos que normalmente no son tan comunes, pero que sí, una vez existiendo, los tienes que integrar. Bueno, son lo que no están en los círculos en azul, lo que acabo de resaltar. ¿Me explicó? Pero básico, básico, son al menos estos tres. En consecuencia, muchachos, de aquí podemos desprender, de aquí podemos identificar el cómo deberemos de integrar nuestro salario base de cotización, por lo menos con lo mínimo de lo mínimo. ¿De acuerdo? De ahí, chicos, que si ustedes echan un vistazo al artículo 28, se van a dar cuenta que la cantidad con la cual se identifica que como mínimo se tiene que registrar a un trabajador, pues es con el salario mínimo. Pero no quiere decir que solamente es el salario mínimo solito, sino es el salario mínimo, entiéndase para efectos didácticos, la cuota diaria, más las prestaciones mínimas que integran a ese salario. ¿Me explicó? Por eso es que la cantidad mínima con la cual registramos a Seguro Social no son, ejemplo, 315.04, salario mínimo vigente para la zona del resto del país. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, muchachos, ¿cómo se integra y qué elementos o cómo vamos a integrar estos elementos a esos 315.04? Ahorita se los voy a enseñar, ¿sale? Lo que quiero que vean es los conceptos, cómo van jugando, cómo van integrando a ese salario base. Ahora bien, hay condicionantes, hay aspectos, hay conceptos que se excluyen del salario base, sí, hay exclusiones de este salario base. En este sentido, muchachos, lo siguiente que les voy a mostrar son los conceptos que se excluyen de de este salario base de cotización y que son o los enuncia el artículo 27 a lo largo de 9 fracciones. De esas 9 fracciones, muchachos, me gustaría decirles que hay tres conceptos, solamente tres, que no por nada del mundo integran salario base de cotización.
sin importar la condición, sin importar el importe, nada. Por nada del mundo integran salario base de cotización. Solamente tres. Quedan seis. Los otros seis conceptos sí se excluyen del salario base de cotización. Ojo, siempre y cuando cumplan ciertos requisitos, porque si no los cumplen, entonces sí integran salario base de cotización. Lo que yo estoy haciendo en tu material es identificar con una X roja esos tres conceptos que por nada del mundo integran salario base de cotización. Con una X azul son conceptos que sí se excluyen del salario base, pero que si no cumplen condiciones, entonces se deben de integrar, ¿sale? Así los puedes identificar. Entonces, voy con el análisis. Voy con los primeros cinco. Fíjate bien. El primer concepto lo enuncia el artículo 27 en la fracción primera como los instrumentos de trabajo, alusivos a las herramientas, ropa y otros similares. Es decir, si esas herramientas o instrumentos de trabajo se los otorgas a tus trabajadores, eso en pecunia, en dinero, no se integran al salario base de cotización, se excluyen. ¿Me explicó? Cualquiera que sea el motivo, cualquiera que sea el importe, siempre y cuando sea bajo esta característica, no integra salario base de cotización. El casco, los lentes, el uniforme, la ropa, todo eso no integra. ¿De acuerdo? Ahora bien, siguiente concepto. El siguiente concepto te dice que el ahorro no integra salario base de cotización, pero, y aquí hay un pero, es decir, hay una condicionante que se debe de dar para que se respete ese no integrarse al salario base de cotización. ¿Cuál es esa condicionante? La misma fracción 2 te lo dice. La primera es que la cantidad que se deposite a ese fondo de ahorro o a ese ahorro por parte del patrón y el trabajador sea de una cantidad igual. Es decir, si el trabajador aporta 10 pesos, el patrón debe aportar los mismos 10 pesos. Si se constituye de forma diversa, entonces se integra el salario base de cotización. Siguiente condición. El trabajador no puede retirarlo más de 2 veces al año. ¿Para qué? Para que se respete que ese concepto no integre salario base de cotización. Si el trabajador lo puede retirar más de 2 veces al año, entonces ese concepto sí debe de integrar salario base de cotización. ¿De acuerdo? Entonces, en este sentido, muchachos, y ahorita les voy a poner un ejemplo más adelante, son las condiciones del cómo se tienen que respetar para no integrar salario base de cotización. Tercer concepto, fracción 3, te habla de las aportaciones adicionales que el patrón convenga otorgar a favor de sus trabajadores por concepto de las cuotas del seguro, perdón, de retiro. Es decir, hay aportaciones adicionales que el propio patrón puede hacer a esta rama de seguro y hay algunas empresas que así lo hacen para efectos de alguna manera, ayudar a los trabajadores a que tengan una mejor pensión, mejores recursos en su Afore para cuando soliciten esas pensiones, esas jubilaciones. Esas cantidades, por consecuencia, dice la fracción tercera, no integran salario base de cotización. Recuerda que esas aportaciones adicionales tú las puedes hacer, tú las puedes configurar directamente en el SUA. ¿De acuerdo? Siguiente concepto, el cuarto, te dice, las cuotas que en términos de esta ley le corresponden cubrir al patrón, es decir, la parte patronal no integra salario base de cotización, las cuotas patronales no integran. Coma, segundo concepto, las aportaciones al Infonavit. Esas aportaciones al Infonavit, ese 5% tampoco integra salario base de cotización. Tercer concepto, la PTU. La PTU tampoco es un concepto que integra el salario base de cotización. Ahora bien, Conta, ¿por qué pusiste en azul esa fracción en particular? ¿Qué condiciones deben de cumplir esos tres conceptos? Bueno,
Condiciones particulares para cuotas patronales y aportación a Infonavit no existen. Pero ¿por qué lo pusiste en azul? Por uno de esos tres conceptos, que es la PTU. ¿Me estás queriendo decir, Conta, que la PTU sí integra salario base de cotización? Correcto, ya le entendiste. Y hay reglas particulares y supuestos en donde la PTU sí integra salario base de cotización. Y para ello hay un criterio que el Seguro Social emitió recientemente, bueno, ni tan recientemente, por ahí de 2023, para efectos de identificar en qué momento la PTU sí integra salario base de cotización. Por eso lo marqué en azul. Ahorita déjame llegar a ese punto y te paso ese criterio para identificar en qué momento la PTU sí puede ser susceptible a integrar salario base de cotización. ¿Vale? Quinto concepto, la alimentación y la habitación. La alimentación y habitación no integran salario base de cotización, muchachos. Ah, pero viene una condición. Cuando se entreguen en forma onerosa a los trabajadores. Se entiende por onerosa estas prestaciones cuando el trabajador pague por cada una de ellas como mínimo el 20%. Y aquí quiero hacer una precisión para ustedes. Si están tomando nota, les sugiero tome nota de esto que voy a decir. El salario mínimo general diario que rige en el Distrito Federal. Hay un decreto, chicos, desde 2016 que usted lo puede identificar así, está en el 16 de enero del 2016 para la desindexación del salario mínimo. Resulta que ese decreto dice o establece que todas las referencias en leyes federales, tales municipales, se van a sustituir cuando tengan salario mínimo para determinar referencias, unidad de cuentas, sanciones, se sustituyen esas referencias por el valor de la UMA, unidad de medida y actualización. Esto lo tenemos desde 2016. Quiere decir que al día de hoy, o en este momento 2026, lo que nosotros tenemos que considerar en esta redacción es quitar aquí salario mínimo diario general, todo esto lo quitamos y para aplicarlo sustituimos por el valor de la UMA. Entonces, y esto es una facultad que nos da ese decreto para hacer ese cambio o ese ajuste. Entonces es tanto como si el texto dijera el 20% del valor de la UMA diaria. ¿De acuerdo? Entonces, para estos efectos, utilizamos valor de la UMA diaria. ¿Ok? Esto aplica también para las otras fracciones que vamos a ver a continuación.